como vamos al 10 de agosto, hoy vamos a hablar del factor R, factor K, qué es y por qué es importante. Y vamos a profundizar un poco más en el tema de las pruebas. A la fecha tenemos 411 casos reportados después de más de 800 casos en 2 días consecutivos. La direza en su infinita sabiduría decidió tomar 480 pruebas y darnos un respiro. Salieron 411 casos, que disminuyó nuestro promedio y, señores, rompimos un récord, 85.6% de positividad. Recuerden, este es el número que debe estar por debajo de 5. Con estos números, ya para qué nos molestamos en tomar pruebas de frente, tendríamos que diagnosticar. Lamentablemente, señores, taparnos los ojos no limita la cantidad de fallecidos que reportamos. El 10 de agosto, 19 personas fallecieron. Veamos cómo estos números afectaron nuestro promedio de la semana 22, que empezó el 8 de agosto. Cambiamos el color de nuestras barras para que noten la cantidad de pruebas serológicas o pruebas rápidas que tomamos, las que se toman con muestras de sangre. Lo hicimos para denotar la importancia de las pruebas moleculares en comparación de las serológicas. Aquí vemos la presencia del virus en las vías aéreas y cómo se desarrollan los anticuerpos en la sangre en respuesta al virus. La prueba molecular encuentra al virus en sí, mientras que la prueba serológica encuentra a los anticuerpos. Por eso es que la prueba molecular puede detectar la enfermedad durante los primeros 7 días después de presentar los síntomas, mientras que la prueba serológica puede encontrar la enfermedad a partir del 7º o 10º día. Lo peor es que se piensa que la enfermedad puede propagarse incluso antes de presentarse los síntomas, desde que se entra en contacto con el virus en sí. Por eso es que casi todos los países en el mundo se enfocan en encontrar la enfermedad lo más antes posible. Mientras que en el Perú hemos estado enfocándonos en encontrarla después que cada individuo ha tenido todo este tiempo para propagar la enfermedad. Encima, eso es lo que ocurre en el mejor de los casos. Mientras más envejecemos, tendemos a desarrollar anticuerpos más tarde y en menor cantidad. Por esta razón es que en países desarrollados solo se usan las pruebas serológicas para análisis estadísticos de su población. Volviendo a nuestro cuadro, esa es la razón por la cual necesitamos tomar más pruebas moleculares encima de las serológicas. Este es el factor R, pueden ver cómo le sacamos aquí. Veámoslo un poco más de cerca. El factor R es un promedio de a cuántas personas cada infectado contagia. Pueden ver a qué se refieren las líneas azules en el video que mencionamos. Ahora nos vamos a enfocar en las líneas amarillas. En la semana número 19 y la semana número 20, nuestro factor R fue de 1.7. Aún no sabemos cuál es el factor R de esta semana o de la semana pasada, porque no sabemos a cuántas personas los infectados de la semana 21 van a terminar contagiando esta semana. Todavía no sabemos. Recuerden, el factor R es el que tiene que estar por debajo de 1 para poder superar esta pandemia. Lo que nos preocupa es que con la información que tenemos de la semana 22, nuestro factor R de la semana 21 ya llegó a 1. Eso se va a incrementar. Aparte del factor R, existe algo que se llama el factor K o factor de dispersión. Algo de lo que todavía no hemos escuchado en los países de habla hispana, pero que consideramos importante y que vamos a definir ahora. El problema con el factor R es que nos da un promedio. En realidad se ha descubierto que es una pequeña porción de los infectados los que terminan siendo responsables por una gran parte de los casos nuevos. Eso es lo que deducimos con el factor K. En este ejemplo tenemos a una persona contagiando a 2 en promedio, lo que nos da un factor R de 2. En este otro tenemos a 9 individuos contagiando a
9 otros individuos, mientras que una persona contagia a 11, lo que también nos da un factor R de 2. Mientras más grande sea la diferencia entre esta persona y el promedio, menor es el factor K. Sabemos que para la enfermedad MERS el factor K fue de 0.25. Para SARS el factor K fue de 0.16. Estudios en Londres indican que el factor K de COVID podría estar entre 0.1 y 0.5. Los investigadores piensan que se encuentra más cercano al 0.2. A estos individuos se les conoce como super spreaders o super infectadores. Pero en realidad no se trata de esta persona, sino de qué hace esta persona. Esta persona puede frecuentar bares, conciertos o ir a fiestas o ocasionar este tipo de eventos, como el que se presenció en Cusco hace unos días. Esto en realidad puede ser una oportunidad. Si logramos convencer a este individuo, llamémosle Pedro, si logramos convencer a Pedro de quedarse en casa, nuestro factor R disminuiría notablemente. Entonces, Pedros, quédense en casa. Chequen nuestros otros videos, suscríbanse para más información. Cuídense.